Mientras va dando la clase, voy a poner en algún lugar cargar mi celular. No, dale, ahí hay un enchufe. Que está muriendo. Ahí hay un enchufe. ¿Ya estás grabando vos, Alejandro? Sí. Sí. Voy a poner allá que tengo una mesita. Ahí hay otro enchufe también. Acá. Te mando, por favor. Bueno. Yo estoy en negro acá. Me inscribí, pero me inscribí una semana tarde. ¿No estás en el aula? Y no estoy, no. Pero... Me voy a comunicarme con esa... Con Verónica Marcella, con Juan Pablo Espina. Ah, con Juan Pablo Espina. Sí, ahí me inscribí yo. Lo mandan en WhatsApp. Guión del medio filo, usar igual. Bueno, Sí, eso lo tengo. Ah, bueno, ahí. Pero Bueno. Espina, vos lo conseguiste ahí. Sí, Delia, te lo acabo de mandar a tu WhatsApp. Buenas tardes a todos, buenas noches. Hola. En Noticias Lineales, el próximo jueves no hay actividad porque la USAL festeja sus 70 años y hay asueto académico. Pero no vamos a perder nosotros la reunión, lo único que hacemos es reprogramar y entonces vamos a terminar una semana después, pero las 8 reuniones van a tener lugar, así que no se preocupen por eso. Bien. Hoy vamos a empezar con un tema que creo que me pediste vos, que es el de la paradoja del castigo. Sí, que no tuvimos... No tuvimos tiempo en su momento de tratarla, y como es un tema importante, entonces vamos a empezar por ese tema el día de hoy. Para hablar de la paradoja del castigo, tenemos que leer un par de textos que están en la guía 1, y ahora les voy a decir en dónde exactamente. El primer texto está... Es la paradoja del Eutifrón, una paradoja platónica. Que ahora voy a leer el texto, es un texto muy breve. No tengo. Un bolígrafo. Dame un segundo. Yo también lo tengo. Fíjate si este puede andar. ¿Te dieron? Como libro. Como libro y libro, pero... Bueno, en la página 38 de la guía número 1 está el texto de Platón, de Sócrates. Sócrates es el vocero de Platón, de el Eutifrón. Se conoce como paradoja del Eutifrón. No es una paradoja del castigo, pero la aplicación es inmediata. Ahora vamos a ver por qué. Entonces voy a leer el texto platónico en boca de Sócrates. Dice: Sócrates, pronto lo sabremos mejor, amigo. Más bien, considera lo siguiente. ¿Acaso el piadoso es amado por los dioses porque es piadoso? ¿O es piadoso porque es amado por los dioses? Dicho así parece un retruécano, pero no es un retruécano, es una paradoja fundamental. En primer lugar, es una paradoja para la teología filosófica. De hecho, yo transcribo un texto de Tomás de Aquino y otro de Ockham, en donde se dan las dos patas, los dos cuernos, digamos, de este dilema teológico-filosófico. Pero si yo cambio la palabra dioses por legislador, es una paradoja ética, jurídica y estética también. Es una paradoja para todo sistema de valores. Vamos a explicar por qué el texto socrático, y luego vamos a ver un texto de Eurogelio que no resuelve la paradoja, pero le da un giro, digamos, como pateando la pelota fuera de la cancha. Si los dioses o el legislador estiman que algo es virtuoso o que su negación es viciosa, porque eso es virtuoso en sí, lo único que hacen los dioses o el legislador es seguir a los hechos. Es decir, hay los valores objetivos externos a la voluntad, esto es importante, lo estoy diciendo ahora, externos a la voluntad del legislador o de los dioses, y los dioses lo que hacen es inclinarse ante ese orden de valores objetivo, intrínseco, independiente de la conciencia humana. Ahora, si yo voy a la otra parte,
y las cosas son buenas porque los dioses o los legisladores las estiman, cualquier cambio de opinión de los dioses o los legisladores cambia la escala de valores de las cosas. Para la teología este problema era el siguiente. Si Dios es omnipotente, la primera parte de la paradoja me estaría diciendo que hay criterios de bondad ajenos y superiores a su omnipotencia. O sea, Dios lo que hace sería seguir el orden de la bondad intrínseca. Con lo cual, se mermaría, de alguna manera, la omnipotencia divina. Pero si voy a la otra pata de la paradoja, en el sede teológica, que es la línea franciscana, por eso yo cité un texto de Ockham, un breve texto de Ockham, no lo voy a leer, pero lo tienen ahí en la página 38, 39. Ockham, ¿qué dice? ¿Qué dicen los franciscanos? Ellos privilegian la voluntad divina. Entonces, Dios hace lo que quiere. Y cuando decimos lo que quiere, debemos entenderlo literalmente. No tiene freno. Con lo cual, si Dios decidiera que el sexo con los bebés es bueno, el sexo con los bebés sería bueno. Porque su voluntad, de acuerdo con esta concepción teológica, no tiene límite. Mientras que para la tradición intelectualista, de un orden de razones intelectual, objetivo, Dios está sometido a ese orden de razones, ¿correcto? O sea, Dios, de alguna manera, es dependiente de los valores morales que son externos a él. En la concepción intelectual voluntarista, es Dios, como dice Sócrates, o las cosas son amadas, estimadas porque los dioses las estiman. Con lo cual, si los dioses se encaprichan y cambian sus valores, las cosas cambiarían de valor. Si yo, en vez de hablar de los dioses, hablo del legislador o del moralista, entonces esto comienza a ser una paradoja ética y no una paradoja teológica. El legislador, cuando prohíbe una acción o cuando la privilegia, la promueve, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que la acción tiene un valor intrínseco, independiente de su voluntad, y que entonces lo único que hace es obedecer a ese orden intrínseco de valores que está allí afuera, independiente, o lo que está haciendo el legislador es privilegiando ciertas acciones y prohibiendo otras a su voluntad, con lo cual podría mañana cambiar el orden de circulación de las calles, como por ejemplo cuando la intendencia cambia la dirección de una calle. O sea, antes era correcto ir para el norte y ahora es correcto para el sur. Pero si alguien preguntara, ¿pero cuál es la corrección intrínseca del tránsito de la calle? El intendente diría, la pregunta está mal hecha. Esto depende de lo que yo quiero, o de lo que quiere la autoridad de tránsito. Que es la segunda respuesta de Sócrates. Las cosas son estimadas porque las estimamos. Esto es una paradoja moral, que tiene impacto en la justificación del castigo. Ahora vamos a ver por qué. Ante esto, hay un autor latino, Aulo Gelio, que toma esta cuestión de que hay acciones, cosas, en este caso, como estamos hablando de temas éticos políticos, hablemos de acciones, ¿no? Hay acciones que son intrínsecas en su valor, bueno o malo, y hay acciones que son dependientes de prohibiciones o permisiones, que no son en sí nada, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice Eulogelio? Esto está en la página 39, es un fragmento de su texto Noches Áticas. Dice, lo voy a leer literal. Y en primer lugar, procuró con toda astucia mencionar cosas que están prohibidas, no por el derecho natural o por el derecho de gentes, sino por leyes dictadas para poner remedio a una cosa o una situación, como las relativas al número de cabezas de ganado o los límites establecidos para una finca. O sea, la delimitación de una finca no es algo que tenga un valor intrínseco, tiene un valor porque va un agrimensor, traza un deslinde, se emite una escritura, pero luego yo vendo la mitad del deslinde, entonces viene otro agrimensor, traza un nuevo deslinde y se emite otra escritura distinta. Entonces, si yo preguntara, ¿pero cuál es la escritura moralmente correcta? La pregunta, como en el caso de la mano de una calle, sería absurda, porque es la que según el documento de Gaudí.
Puede ser una escritura, 2 escrituras, 5 escrituras, según el deslinde que se haga, o puede ser que mañana alguien, vecino a mí, me compre el terreno, lo integre a la otra escritura y esta parcela desaparezca como parcela independiente. Todo eso es posible porque depende de actos administrativos o jurídicos humanos y como tal no están determinados por un valor intrínseco que tenga la parcela. Entonces, sigo con Aulogenia. En tales casos, las leyes no permiten hacer lo que ha sido prohibido. Sin embargo, no es deshonesto querer hacerlo si estuviera permitido. O sea, habría acciones que si están permitidas es honesto hacerlas, y si están prohibidas es deshonesto, y había acciones que son deshonestas siempre, si están prohibidas o aunque no estén prohibidas, porque dependen de valores objetivos. Claro, ¿por qué es la paradoja del castigo? Porque recordemos que para que la relación punitiva tenga sentido, yo tengo que tener 2 cosas determinadas. Primero, una clase de ofensores posibles, o sea, aquellos a los que se le va a aplicar el castigo, que serían aquellos que omiten las acciones, o que llevan a cabo, no pueden omitir, llevan a cabo las acciones que estarían prohibidas en las normas codificadas condicionales, ¿no? Si, recuerda, ¿no? Si haces esto, tendrás estas consecuencias. Por otro lado, hay acciones que aunque nadie las lleve a cabo, son intrínsecamente malas. Ahora bien, Aulogenia dice, hay las 2 clases de acciones, pero no, y acá viene el gran problema, no delimita, o sea, no nos da un criterio para poder entender cuándo una acción sería, la nomenclatura con la que se habla de esto es acciones malas en C, son latinismos, ¿no? Acciones malas en C son las intrínsecamente malas o intrínsecamente buenas, su negación. Y acciones malas prohibidas serían las acciones que están prohibidas o permitidas porque hay una norma previa. O sea, Aulogenia dice, bueno, ¿qué le respondería Sócrates? No está respondiendo Sócrates, pero en el diálogo imaginario. Le diría, está bien, reconozco que tenemos estos 2 campos y yo voy a afirmar que hay los 2. Hay acciones de este tipo y de este tipo. Ah, bueno, ¿y cómo sé cuál es cuál? Ah, agárrate la cantina. Porque el problema es ese, ¿cómo delimitar? Que no es un problema fácil, ni hay un criterio de verdad o de validez moral que esté a la mano. Yo podría decir, podría apelar a diversos modos de trazar la distinción. Un modo puede ser las opiniones comunes. En la comunidad valora ciertas acciones de forma estadísticamente masiva, y yo diría, bueno, esta comunidad, lo que reconoce mayoritariamente la comunidad es intrínsecamente bueno. Eso es falso, porque en la historia de la humanidad tenemos numerosas comunidades que han adherido masivamente a la comisión de acciones horrorosas. Con lo cual, la apelación al consensus gentium no me da un criterio objetivo, me da un criterio subjetivo, pero no de mala in se, no de aquello que es bueno y los dioses deben obedecerlo. Como nota al pie, Kant tiene un comentario sobre Abraham, que es muy lindo para mí, donde más o menos, no es lo que estoy parafraseando, dice, Abraham le responde a Dios, cuando Dios le pide a andar al monte y matar a tu hijo. Entonces Abraham le responde, yo no sé si vos sos Dios, pero yo sé que no debo matar a mi hijo. Ahí Kant se pone claramente en la línea que hay acciones intrínsecamente malas, que ni los dioses pueden obliterar. Entonces Abraham le dice, mira, no sé, vos podés ser Dios o un fantasma o el diablo, qué sé yo, aunque seas Dios. La ley moral que me impide matar a mi hijo tiene más valor que tu voluntad. Es maravilloso. Y después Kierkegaard le responde, para esto es una historia ahí, lo llevaría a otro lado. Pero digamos, cuando yo me pregunto por el criterio para la delimitación de las acciones mala in se y mala prohibida, ningún candidato pareciera ser a priori un candidato que no esté flojo de papel. El segundo criterio sería la repulsión. Habría acciones que serían repelentes, en el sentido que nos generarían emociones muy, muy profundas,
Y esas emociones garantizarían que esas acciones serían intrínsecamente malas. Pero nuevamente, nosotros, los antropólogos, saben que las emociones dependen de la cultura, o sea que no toda cultura, no toda comunidad humana va a tener los mismos ascos. O sea, es posible que una comunidad humana tenga comportamientos que para un observador externo sean repugnantes, pero para ellos sean maravillosos, o extraordinarios, o deseables. Con lo cual, la apelación a la repugnancia ya no sería la repugnancia empírica de una comunidad, sería una suerte de repugnancia contrafáctica de un sujeto ideal. Pero no es nada claro cuál sería la repugnancia ante ciertas acciones de un sujeto ideal. Si yo apelara a la posible repugnancia que tendría un sujeto ideal, estaría cambiando el nombre al problema, no resolviéndolo. Porque sería mi problema el problema del criterio para que haya acciones intrínsecamente repugnantes. Pero es muy difícil encontrar casos de esto. Porque incluso comportamientos que hoy nosotros diríamos son espantosos, como por ejemplo cierto tipo de torturas, no torturas procesales, sino la tortura tiene en la historia del derecho dos roles. Un rol procesal, para sacar confesiones del imputado, y un rol punitivo. En la tortura punitiva, básicamente lo que se trataba es que es una especie de pena de muerte de larga duración. O sea, la tortura punitiva lo que trataba de hacer es que el dolor infligido en el condenado sea muy largo, no matarlo, no cortarle la cabeza o digamos, electrocutarlo, sino someterlo a un dolor muy largo. Esa es una acción que lo diría parece intensamente repugnante, pero en muchas comunidades eso era aceptado. O sea, es muy difícil apelar a universales emocionales o de asco para poder trazar esta justificación. Una tercera posibilidad es que haya acciones que sean intrínsecamente riesgosas. Ya no deseadas por la mayoría del pueblo, ya no repugnantes en sí, sino que sean acciones intrínsecamente peligrosas y que la sociedad, recordemos el texto de Rico que está en la guía número 1, donde dice, bueno, la función empírica del castigo es garantizar la paz y la estabilidad de la sociedad. No, eso no justifica moralmente, eso es una explicación causal de por qué esta comunidad sumeria de hace 3.500 años tenía esos códigos de Ur-Numan o de Hammurabi, ¿no? O sea, la función de esos códigos era una función, digamos, sociológica, aunque eso no lo justificaba. Por eso están los dioses. Nanda en el caso de Ur-Nammu, Shamash en el caso de Hammurabi y Yahvé en el caso de Moisés. O sea, siempre hay un dios que legitima. Pero uno podría decir, bueno, hay acciones que son intrínsecamente peligrosas y la comunidad tiene que disuadirlas o reprobarlas, desalentarlas y en lo posible eliminar su posibilidad. Yo diría que en este caso estamos un poco mejor que los dos ejemplos anteriores. Pero nuevamente, acá me encuentro con un problema. Y voy a dar un ejemplo concreto que se discute mucho en el mundo, que es la legislación sobre armas. Ustedes saben que es un gran debate jurídico, también empírico, sociológico, ¿cómo es un país con sus armas? Las armas en posesión de civiles, no las armas en posesión de las fuerzas de seguridad, sino de civiles. Y en este caso hay un país que lleva todos los premios de libertad para tener las armas que quieras, que es los Estados Unidos de América. Que no en todos los estados, pero en algunos estados es virtualmente libre tener armas de asalto, armas militares automáticas, con silenciador. O sea, Eso sí. en Estados Unidos, no, sí, con silenciador para no crear ruido. Pero en Estados Unidos, no en todos los estados, vos vas con tu carnet de conducir, con tu registro de conducir y compras armas de asalto y compras munición en cantidad ilimitada. No es el caso del mundo. Caso contrario, Japón, en donde es virtualmente imposible tener un arma de fuego. Imposible. Solamente cazadores,
magistrados, coleccionistas, con condiciones muy severas, y con la... Si vos sos un poseedor de armas civiles, un civil poseedor de armas en Japón, la policía tiene el derecho a entrar en tu casa cuando la policía quiera, sin aviso previo, y revisar el estado de tus armas. O sea, Japón es el ejemplo más extremo de Estados Unidos, ¿no? Inglaterra es un país que cambió sus legislaciones, son muy severas después del asesinato. Creo que en Escocia, por Escocia, hace unos años. Es muy severo. En Inglaterra es virtualmente imposible tener armas de uso civil que no sean coleccionistas o cazadores, y los cazadores no las muestran en su casa. Las tienen que tener en un lot, en un club de caza. Y virtualmente es imposible que un civil tenga derecho de portación. Acá en Argentina estamos medio. No es el caso norteamericano porque hay que registrarse, hay un psicofísico, que fue lo que me enteré, que lo pueden hacer por teléfono. No, me enteré gente que lo hizo por teléfono. Obviamente trucho, pero conozco gente que lo hizo por teléfono. En fin, bueno. Pero en Argentina no es fácil tener armas, posesión. No es fácil. O sea, hay un registro que al ex renal, en otro nombre, no es fácil. Pero uno podría decir que en este caso, de acciones peligrosas, bueno, habría una posibilidad de trazar el deslinde en forma más clara que los casos anteriores. Pero nuevamente, el ejemplo de las armas nos muestra que es un tema muy discutido en el mundo, ¿no? Porque los pro-armas, el lobby pro-armas de Estados Unidos tiene estadísticas sobre los casos. Es muy difícil. La evidencia empírica no es conclusiva respecto de que una legislación más permisiva, tenga impacto directo en las tasas de criminalidad. Porque, como cuando hablamos sobre la medición de las políticas criminales, la medición sociométrica es muy compleja. Entonces, a veces yo encuentro que hay mayor distribución de armas y mayor tasa de delitos, pero no hay conexión causal. Porque hay una tercera variable que no he considerado, que es la que explica el comportamiento criminal. Entonces, acá hay algunos problemas que no son fáciles de resolver, que tienen que ver con la medición sociométrica y econométrica, que son temas complejos. Cualquier encuestador, cualquier estadístico social sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, esto es como la paradoja. Entonces, la paradoja de Gauty-Fromm es una paradoja general, pero bajada un poquito al tema de la delimitación de la clase de los criminales y la clase de los castigos que se han aplicado. Bien. En la página... No me encuentro. Y acá habría... Cuando yo digo, bueno, se puede determinar una clase de comportamientos criminales, que serían la clase de comportamientos potenciales, no efectivos, potenciales, a lo que se aplicarían las normas condicionales. O sea, si usted comete el acto escrito en el antecedente de la norma, se le aplicará la sanción que está en consecuente de la norma. Pero no es clara cuál es la clase de criminales. O sea, decir que hay una clase de criminales no es algo que esté a la mano. O sea, no solo tengo el problema de la delimitación de la clase de acciones que yo voy a considerar intrínsecamente malas en C, o acciones que simplemente la norma cambia, modifica. Esto es un tema complejo, porque a veces las intuiciones morales van por un lado y las normas van por otro, y los principios legales van por otro. Ustedes saben que la relación de la moral y el derecho es muy compleja. Quienes son abogados acá sabrán perfectamente que cuando uno va a hacer un petitorio ante un magistrado, no puede usar solamente criterios morales, los puede usar como elemento adicional, pero el núcleo es la cuestión jurídica, las leyes, los casos precedentes. No, decir, no, pero esto está mal porque están en el Código Hammurabi, el Código Hammurabi. No, creo que sería más pertinente el Código Hammurabi que una institución moral, claramente. Porque el Código Hammurabi, si lo arrancás un poco, no digo que sea de aplicación actual, pero hay alguna norma que le ha cambiado un poquito el color y sigue estando.
no la ley de Talión, ¿no? Pero hay otras normas. Sobre todo el derecho administratorio. O sea, lo que nos enseña el código de Urnumma y el de Hammurabi es que la idea de organización es muy vieja, no es nueva, tiene 4.000 años, por lo menos. Y tal vez más, pero no tenemos las fuentes. Entonces, si la determinación de la clase de acciones que van a ser prohibidas, castigadas, es compleja, también es compleja la determinación de la clase de ofensores potenciales. Porque acá se replica lo mismo que allá. Es decir, yo definí 3 clases, no 2, 3. Ahora voy a leer la distinción, está en la página 37 y 38 de la guía de la primera reunión. O sea, yo me encuentro con acá hay un problema fundamental de indeterminación. Indeterminación de las acciones que van a ser, cuya comisión va a ser punida, o sea, cuya omisión va a ser alentada, ya me enfrenté a un problema. Y es una paradoja porque no hay un criterio que yo diga, lo aplico mecánicamente y me separa la paja del trigo. No, no hay ese criterio. Y los criterios que parece haber, uno sociológico, otro, digamos, estético, de asco, otro más bien instrumental, de acción peligrosa, son todos criterios que el antropólogo o que el que hace derecho comparado pondría en cuestión. Diría, no, usted habla de esa sociedad, pero apenas no. Ya está permitido el cambio de sexo. Acá ni olvidate. Te cuelgan una grúa. O sea, el que trabaja derecho comparado sabe que no hay ningún universal jurídico. Hay relativa cultura, de la cultura occidental, la cultura jurídica occidental, que nace con el derecho romano, el derecho germánico y el derecho comercial de las islas de la Edad Media. Es un paquete importante, pero no es en el mundo. ¿No? Hay otros sistemas, de hecho, así como está la Convención de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, creo, que es la que de alguna manera está incorporada en muchos sistemas jurídicos, está la Convención de Cairo de los Derechos Humanos Musulmanes, que no coincide nada con la anterior, y que hay más de 50 países que la han incorporado en su Carta de Derechos. Impone a Dios y la Sharia como núcleo de todo el sistema de derechos humanos, mientras que nuestra convención es secular. Dios no aparece, no hay derecho natural alguno, allá hay derecho natural, o consuetudinario natural, porque eso sería su sistema de derecho consuetudinario natural. Habría que analizarlo por ahí. O sea, no hay ningún criterio que me diga, no. El único criterio, volviendo un poco antes de entrar en esto de la determinación de la clase de ofensores, estamos hablando de la clase de acciones. El único criterio que podría aparecer es una intuición, apelar a una intuición moral que es parecida al vértice de la pirámide normativa de Kelsen. Cuando Kelsen pone arriba de la Constitución pone algo que nunca dice qué es, pero que, digamos, yo tengo la intuición de que en eso es kantiano, está pensando en algo parecido al imperativo categórico. Es una intuición mía, no digo que él lo diga, no sé, no tengo conocimiento. Pero, porque Kelsen no es un decisionista, aunque él es un positivista normativo, él cree que el derecho nunca puede ser arbitrario. O sea, nunca ese sistema de normas puede partir de un punto absolutamente arbitrario. Kelsen no diría eso. Eso lo dice Carl Schmitt, eso lo dicen los decisionistas. Kelsen no lo dice. Entonces, por eso que esa norma fundamental, ese megapunto que está arriba y que de alguna manera sería como una especie de norma que restringe la arbitrariedad del legislador. Constitucional, me refiero a la Constitución, a lo que establece la Constitución, ¿no? Que sería el vértice interno de la pirámide normativa. Pero bueno, supongamos que uno apela a una intuición moral que me diferencia las normas malas en ser y las normas malas previstas. Pero nos encontramos con un problema, que es que el concepto de intuición es muy oscuro. Así como es oscuro en epistemología, es oscuro en moral, es oscuro en la moralidad. Porque, ¿qué es una intuición que no es el nombre de los prejuicios antecedentes? O sea,
¿cómo yo puedo garantizar que mi intuición, que lo que yo intuyo, ¿no? Intuyo X, digo no X, ¿cómo puedo yo garantizar que esa intuición mía es independiente de mis prejuicios o de mis pre-juicios? Porque la palabra prejuicio tiene un sentido medio despectivo, ¿no? Y acá me refiero simplemente a los juicios previos, o sea, a las evaluaciones previas. Porque un psicólogo diría, bueno, es imposible distinguir entre lo intuido y lo previamente creído o valorado. Solo si la intuición tuviera la forma de una conversión religiosa, o sea, que la persona dice intuyo X y X va contra todo lo que quería hasta ahora. Ahí podría ser. Pero estos casos no son moralmente relevantes. No hay muchos casos. Hay algunos. Hay algún nazi que se convirtió en antinazi. Sí, hay. Hay algún terraplanista que se convirtió en terracerista. Sí. Pero no son hegemónicos en la filosofía moral. Y tampoco un argumento moral puede apelar a una premisa de naturaleza irracional o arracional, para ser más estricto, arracional, como es una conversión. La conversión es un fenómeno complejo, no digo que sea irracional, pero nadie se convierte por argumentos de silogismos. Yo no conozco a nadie que se haya convertido por silogismos. Ahora, conozco gente que una vez convertida usa otros silogismos, eso sí. Pero parece que la conversión es un proceso psicológico complejo en donde los silogismos no tienen un papel central. Tal vez hay algunos que sí, pero en general no. Entonces, apelar a una intuición que me dirima entre las acciones intrínsecamente buenas, o sea, aquello que los dioses prefieren porque son virtuosas las cosas en sí, o las acciones malas prohibidas, sencillamente porque los dioses declaran que estas son cosas virtuosas, o no. No es claro, no hay una intuición clara. Y este problema uno lo puede ver cuando analiza cómo se produce derecho en los cuerpos colegiados. Si uno se toma el trabajo de analizar, supongamos, 40 años de producción legislativa argentina, desde 1983 hasta el presente, las discusiones de las comisiones, que es el punto más importante. Ustedes saben que las leyes se cocinan en las comisiones. Cuando van al pleno, el pleno lo que hace básicamente es, lo voy a decir de un modo elegante, una enorme asamblea de pocas que aplaude o eructa y repele. No hay otra función, o sea, son votos que ya están contados. Ya cuando una ley baja al pleno, los que propusieron la ley ya saben si el número viene o no, a menos que en el momento de la votación hagan un lobby en el gobernador para cambiar algún voto, cosa que a veces ocurre. Pero digamos que la redacción de la ley, del proyecto, la cocina del proyecto y la negociación sobre articulados se hace en las comisiones, ¿sí? Que es donde van los expertos, donde van los expositores externos, cuando la comisión llama expertos en el tema, ¿no? Leyes glaciares, llamemos a un glaciólogo, llamemos a un geólogo, llamemos a un experto en la industria del petróleo, llamemos a un geólogo experto en la industria del cobre, o llamemos a un brujo, también de hecho, tema de vez. Entonces, si uno se toma ese trabajo, uno va a ver la enorme complejidad de articular el derecho positivo, la enorme complejidad de ponerse de acuerdo en posiciones que a veces son irreconciliables para llegar a un texto que pueda ir al pleno y ser votado. Entonces, las negociaciones, muchos dicen que la política es transacción, ahí se ve la transacción, en la cocina del derecho positivo, que es las comisiones de los cuerpos colegiados que terminan votando y promulgando la ley. E incluso más, después en las discusiones que hay en la Secretaría Legal y Técnica para los decretos de promulgación de la ley, en el caso de una ley que exija decreto de promulgación. O sea, hay una ingeniería institucional muy compleja por el cual se gesta la ley, se gesta el derecho. Bueno, el papel de las intuiciones en toda esa enorme arquitectura es minúsculo, porque muchas veces se llaman expertos para que den argumentos. Después la comisión con los argumentos es otra cosa. Pero que alguien se pare en medio de la comisión diciendo, tengo la intuición de que no hablaría bien de él o del partido que tiene intuidores. ¿Se entiende qué quiere decir? Si apelar a la intuición como un mecanismo que me dirima entre acciones intrínsecamente malas o buenas y acciones
malas porque están penadas por la ley, buenas porque están permitidas por la ley, no es un mecanismo a prueba de fallos o que no tenga efectos contraintuitivos. 4 mecanismos que mencionamos, los 4, consensus gentium, el asco, la periodicidad intrínseca de las acciones y la intuición. Los 4 mecanismos tienen problemas. Y esto nos está diciendo que esta paradoja es central, porque tenemos que abordarla con herramientas débiles. Vamos al caso de la clase de los perpetradores, o sea, perpetradores potenciales, porque el derecho no tiene nombre propio. O sea, la ley no se escribe con nombre propio, se escribe para clases de agentes. O sea, todo aquel que, por eso son cuantificados universales, para todo el que si es un agente social, lleva a cabo la acción alfa, entonces se le aplicará la pena descrita en consecuencia de la norma condicional. Pero no dice fulano de tal. En general, me parece que me corrijan los abogados. Me parece que las leyes no pueden tener nombre propio. Me da la impresión que no deberían tener nombre propio. No sé. Sí, hay algunas leyes que Por prohíben. definición son generales. Son generales, por definición, sí. Aunque estén escritas para uno, Sí, es una descripción definida, no es fulano de tal, ¿no? Creo que la viciaría de cierta nulidad o parcialidad, por lo menos no fulano. Bueno, entonces vamos a esta clase, 3 clases posibles de ofensores potenciales. Ofensores potenciales porque las leyes se aplican siempre respecto de lo que puede suceder. Ninguna ley es retroactiva, nunca, porque nadie en el pasado puede cometer una acción que en ese momento puede ser imputado de cometer una acción que en ese momento no estaba prohibida, ni castigada. ¿Entiendes? El derecho no puede ser retroactivo por un tema lógico, no por un tema moral, técnico, un tema lógico. O sea, la cuantificación sobre la norma, sobre las acciones, involucra el tiempo. Entonces, así como la causalidad física no va para atrás, la causalidad normativa tampoco puede entrar. ¿Sí? Yo puedo tener una repugnancia moral por el comportamiento de alguien. A mí me repugna la campaña napoleónica en Rusia, que fue una masacre de soldados rusos y civiles rusos, soldados franceses y alemanes, y italianos y polacos, que no sirvió para nada. Cuando ya Napoleón sabía, tenía quien le decía que eso iba a ir muy mal, como de hecho fue. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, al micrófono, por favor. Todo lo que quieran, ¿eh? O sea, No recuerdo el nombre del asesor de Alfonsín. Él tiene una propuesta de justicia retroactiva para el caso del mal absoluto en un estudio que tiene sobre Hannah Arendt. Y aplicado al juicio, en los juicios acá a la Junta, crea ese, no recuerdo en qué libro. ¿No era Carlos Nino en el mal absoluto? Sí. Sí, yo hace poco leí 2 libros sobre Alfonsín, uno de Andrés Rosler, que es un largo reportaje de Malamud Gotti, y otro de un muchacho que es fiscal, que también es una especie de homenaje a Malamud Gotti y a Carlos Nino y a Martín Farre, que fueron 3 asesores de Alfonsín. En el juicio de las juntas, la Argentina no adhería al pacto de San José de Costa Rica, ¿no? No había delito de lesa humanidad. Se aplica la ley que había en el año 83, los juicios contra la Junta. Después la Argentina, y después hay toda una cuestión que hay justicia. Perdón, lo que pasa es que en el año 83 la Constitución no está. En el año 83 en el 83 la Constitución no estaba reformada. Entonces los pactos no tenían jerarquía constitucional. Y al no tener jerarquía constitucional, No se pueden aplicar. Vamos a tomar este tema desde 2 ángulos, para no breve comentario, ya que estamos teniendo con el castigo retroactivo. Digamos, el derecho y la moral no van por el mismo camino, pero tampoco van por caminos muy alejados. O sea, las instituciones morales pueden ser relevantes a la hora de generar derechos, legislar,
modificar, incluso para un juez pueden ser relevantes para dar una determinada sentencia dentro de la competencia que le da la ley, ¿no? O sea, el juez no está obligado el juez no es una máquina que aplica data, no. Tiene discernimiento, por eso los códigos en general tienen un menú de sanciones que se aplicarán en función de la peligrosidad, no peligrosidad, los motivos para culpatorios, los motivos agravantes, etc. Un balance ponderado en el caso, ¿correcto? O sea, que la moral y el derecho tienen conexiones íntimas, pero no son lo mismo, ni se explican mutuamente. Eso es importante entenderlo. Desde el punto de vista moral, a mí el imperio mogol me repugna. Los mongoles fueron el imperio más sangriento de la historia, y en particular el imperio que cometió más violaciones de mujeres, porque ellos tenían una política en parte de recambio demográfico. Entonces, toda mujer en condición de ser madre era violada para que el hijo fuera mongol y no kazajo, uzbeco, los pueblos que yo. De hecho, si uno analiza que el ADN de todo el centro de Asia, el imperio mongol, se ha analizado y hasta se ha encontrado que Gengis Khan tuvo un montón de hijos, nietos, bisnietos, violó un montón de mujeres, embarazó un montón de mujeres. A mí, digamos, moralmente ahora, que yo vaya a una convención de genocidio, de la comisión penal, y le diga, juzguen a Mongolia actual, el gobierno mongol, por lo que hizo Gengis Khan hace 800 años, es absurdo, ¿no? Si los mongoles van a decir, pero está bien medicado, ¿se entiende? ¿No? El juicio moral sí, pero el juicio jurídico, si no hay ley previa, Gengis Khan no sabía que estaba violando, era normal, se llama retraso demográfico. Eran masacres y violaciones. De hecho, la violación ahora, en este momento, hoy, se está aplicando a la violación en el Sudán, en la guerra civil del Sudán. Hoy se está violando mujeres como modo de guerra. Hoy, está pasando. Hoy. Hoy sabemos que es un delito. De hecho, ha habido juicios sobre violaciones masivas en las guerras balcánicas en los años 80. Algún serbio, creo que eran serbios, que peleaban con los bosnios y violaban los paramilitares serbios, violaban mujeres bosnias musulmanas, lo que las degradaba. Una mujer musulmana, una comunidad musulmana violada en una especie de ser repelente, ¿no? Ahora hay ley, ahora hay normas internacionales, hay derecho penal internacional que existe, pero no lo había antes de la Segunda Guerra Mundial, no lo había en la Primera Guerra Mundial, no lo había en el saqueo de Congo belga. O sea, si uno quiere encontrar criminales de guerra, el rey Leopoldo no estaría atrás de Adolf Hitler. Uno analiza lo que fue el rapto del Congo belga, que fue una cosa espantosa, pero en niveles inenarrables de horror, en donde al gomero, al que tenía que explotar el caucho, por las plantaciones de árboles de caucho que había en el Congo belga, si no cumplía con la cuota, le cortaban la mano al hijo, ¿no? ¿Por qué tenía que seguir sacando? Eso, hay fotografías y testimonios. Entonces hay chicos sin miembro porque castigaban a la familia porque él no había cumplido con la cuota de caucho extraído Eso es un horror. Pero en ese momento el rey Leopoldo no fue condenado por nada porque no había derecho para eso. Ahora, moralmente es repugnante, sí, claramente. Entonces, el tema es esta inclusión, que la causalidad normativa no para atrás, como en la causalidad física. Yo no puedo hacer que, qué sé yo, el ejército del Perú haya ganado y haya entrado en Bolivia en 1802, porque fue derrotado. No puedo cambiar la historia. Bueno, tampoco puedo cambiar la evaluación jurídica de las acciones cometidas en el pasado. No puedo. Es un principio de legalidad, ¿no? Está la Constitución. Sí, pero no es absoluto igual. No es absoluto. Bueno, ahí estamos con un problema. Yo estoy tratando de hacer memoria de algún caso en donde la ley no penal haya sido retroactiva, pero no recuerdo. Yo creo que la Argentina,
con el caso de los derechos humanos se aplicó la ley retroactiva, porque Andrés Rosler tiene un artículo criticando los juicios después de la abolición del punto final y vence de vida. Y hay un caso, no sé si Badar o algo así, un caso de la corte de la época de... No, Badar es un tema No, estoy pensional. hablando de otro tema. Hay un juicio, caso con un hombre de la corte en la época de Kirchner, que abre la puerta a aplicación retroactiva de la ley. Ha habido casos, sí. Me parece que ahí la intuición es, si bien aplicar la ley retroactiva es un mal, es un argumento consecuencialista. Si bien es un no mal, el otro mal es de tal naturaleza que este mal es compensado por la sanción por el otro mal. Es un argumento claramente consecuencialista. Claramente consecuencialista. O sea, aplicar la ley retroactiva está mal. Porque ni siquiera viola derechos. Transforma a alguien en un delincuente cuando no era delincuente. O sea, vos no eras delincuente, ahora me entenderán que fuiste delincuente. Pero yo el código no estaba. Pero el argumento consecuencial, ¿cuál es? El bien que se logra oblitera o logra reducir o logra moderar este mal que se causa. Ese es el tipo de argumento que se emplea en los casos escasos, en los escasos casos, valga la cacofonía, en que la ley se aplicará retroactivamente. Es el único tipo de argumento que se me ocurre, podría dar un jurista, un juez, un tribunal. Y bueno, estamos en un caso, claro, el delito de lesa manía o los delitos que no prescriben nunca podrían estar englobados en esa cuestión. Para mí no está claro que eso esté bien. Hablo a nivel personal, yo no soy jurista, pero para mí no está claro que eso esté bien. Porque a veces tenemos que convivir con el mal. Hagamos un caso sobre el tema de la intermitencia de la ley penal. Hagamos un poquito, sí que tenemos tiempo. Pero explicado que fue el tema de la paradoja. Ah, no, me falta leer esto, perdón, explicado nada, me falta leer. Entonces, acá tenemos tres clases de ofensores potenciales, que son distintos. Yo tomé, y todo es una decisión que trazo yo. Si es buena es mía y si es mala es mía también. ¿Qué va a hacer? En lógica, se habla de la distinción entre re y de dicto. Una modalidad de re, de re significa las cosas, por la palabra latina, re es cosa. El derecho real, derecho sobre cosas. La palabra res es cosa. Cuando se dice de re, es una modalidad sobre las cosas. Necesidad, posibilidad de las cosas o de los hechos. En cambio, cuando se dice de dicto, la modalidad es sobre proposiciones, presiones o normas. ¿Sí? En el caso de las modalidades jurídicas, son sobre normas. Obligatorio, permitido fuerte, permitido débil, prohibido, normas. Ok. Entonces, tomando esta distinción, voy a leer todos los mapas. Los modos de enfrentamiento es partido de una definición básica aplicando dos nociones básicas de filosofía de la lógica. Noción de re fuerte o intrínseca del comportamiento criminal. Si el predicado ser criminal se aplica a una cierta clase de agentes sigma, entonces cada miembro de esa clase tiene un carácter propio, cuya naturaleza debería ser elucidada por la ciencia del comportamiento, que causa o produce su comportamiento criminal, como por ejemplo las psicopatías. La función básica de la justicia criminal es la separación de agentes criminales del resto de la sociedad. Esto justifica epistemológicamente los saberes que determinan que existe la clase sigma. O sea, el problema de la justificación moral de la pena dependerá de la justificación epistemológica de los saberes positivos. Si yo tengo una ciencia positiva que me dice que tal persona va a tener un comportamiento lábil, una tendencia a la sistemática comisión de acciones prohibidas, yo entonces tengo un motivo para castigarlo, incluso a priori. Castigo preventivo, incluso a priori, porque se hace de alguna manera merecedor. Es un concepto de re, que tiene que ver con algo que dijimos también en la primera reunión cuando hablamos de la concepción profiláctica del castigo. O sea, de alguna manera, si la clase de perpetradores es una clase objetiva, que se puede determinar con ciencia del comportamiento, yo entonces puedo
profilácticamente aislar a estas personas de la comunidad, porque sus acciones serían peligrosas. Volvemos al término que dije antes sobre el criterio de la peligrosidad, ¿no? Serían comportamientos peligrosos. Hoy hay un debate en el mundo sobre este tema que tiene que ver con los crímenes sexuales, que es el único caso en el cual la doctrina y la teoría reconoce que la prisión no soluciona nada, porque aparentemente es un tipo de disposición de comportamiento que no se resuelve con castigo, con ninguna restricción de la posición normativa de la gente. Y de hecho, en muchos países se habla de segundas penas, es decir, una persona imputada en la comisión de un delito sexual, abuso, violación, manoseo, etc., cumple su pena completa. Nada de salida transitoria, nada de jueces así permisivos, cumple su pena, 15 años, 15 años. Sale de la cárcel, de acuerdo con el derecho penal liberal, es inocente. No se puede juzgar de vuelta por la acción. Bueno, sin embargo, en el caso de los delitos sexuales, hay diversas políticas que intentan no castigar doblemente, pero reducir el riesgo de que estos cometan nuevamente delitos. Por ejemplo, en algunos países tienen que declarar ante la policía dónde están viviendo. Esa información solo la tiene la policía. Ejemplo, Francia. En Francia, un ex convicto, imputado, que sale de la cárcel, pero fue violador, va a vivir en un lugar y tiene que ir a la policía y decir, yo soy fulano, vivo acá, a la policía. En otros países se entera toda la gente. Esa información es pública. A mí ha caído un tipo que salió de era pederasta. Es pederasta. En Miami, yo leí hace poco, hay una situación muy extraña en el condado de Miami. El condado no, creo que son varios condados. ¿No? Resulta que la ley dice que un ex convicto de delitos sexuales no puede vivir a menos de 600 metros de una escuela, una iglesia, un club o algo. Entonces, claro, donde vive debajo de los puentes. Hay villas miserias de delincuentes, gente que fue, no delincuentes, ex delincuentes. Entonces hay villas miserias de ex violadores. Porque la topografía da que los lugares que están a más de 10 metros de todo esto son muy pocos y de ahí se han concentrado en especie de villas miserias. Lo que es horroroso. Otros países plantean, acá se discutió en la Argentina, la castración química. Es decir, salís de la cárcel, sos inocente, cumpliste tu pena, pero se te van a dar una serie de drogas que te van a inhibir tu instinto sexual. El consenso es que la castración química no sirve para nada. Para nada de nada. Ni siquiera para parar de pillar en hipopótamo que hay en Colombia. ¿Conocen la historia? ¿No saben? En Colombia hay una. Se escaparon de la granja de Pablo Escobar unos hipopótamos y hoy hay como 400 hipopótamos en los ríos de Colombia y en Colombia no saben qué hacer con los hipopótamos. Los quieren matar. ¿Matar o castrar? Los quieren matar. Y el. Sí, pero un juez dijo que no porque No sé, unos animalistas dijeron no. Pero sí leí que este indio que es. Sí, se quiere llevar 80 hipopótamos. Que los quiere comprar Sí. para que no los maten. Sí, bueno, yo te voy a decir que el gobierno de la India no le va a dejar llevar hipopótamos a la India. El único que falta en la India es un hipopótamo. Pero se habrá de castrarlos, o sea, andá a castrar un hipopótamo. Una pesa 3 toneladas, no es un animal. No, pero además, ¿quién corre con el gasto de la No, castración de 400? tortura. Bueno, volviendo al tema, diciendo esta nota de color. Se hablaba de la castración química. Entonces, inclusive, cuando en Francia se debatió el tema de qué hacer, se planteó que la información fuera pública. Pero, ¿qué fue lo que disuadió a los legisladores? Doble castigo. Es un doble castigo, una muerte civil. Como si vos decís a un barrio, o sea, no, mira, ahí vive un pederasta. Y yo no daría mucho por la vida de ese pederasta o por el patrimonio del pederasta o por su vida social, ¿no? Es un tema, es el único tema en donde esta cuestión de las acciones peligrosas se discute hoy en el derecho penal. Es el único tema. El único tema es porque, según saber positivo, según la ciencia del comportamiento, los comportamientos
digamos, las parafilias, sobre todo las parafilias que son lesivas, o hay parafilias que son totalmente lesivas para un adulto, para adultos que consensúan, son todos parafílicos. Pero una parafilia que involucra inocentes, aparentemente no es el comportamiento que, digamos, analiza Gary Becker, por ejemplo. Recuerden que Gary Becker analiza al delincuente como un actor económico, que tiene una función de utilidad, y entonces va a ganar dinero, entonces hay que tratarlo subiendo los costos de su actividad, ¿no? Eso lo leímos en la clase pasada, y cuál está en la guía. Entre paréntesis, tu comentario de la reunión anterior era correcto. Yo me había olvidado de poner visible para los alumnos la guía de carne, pero la puse visible así no puedo descargar. Pero tenías razón, no me había olvidado. Comentario. Yo cargué un enlace. Yo estuve una noche, resulta que en YouTube hay muchos videos de juicios yanquis. Pero los yanquis filman todo, tienen canales de juicios reales, de jueces, y hay jueces estrellas. Hay 4 o 5 jueces que aparecen en un montón de videos. Y yo digo, voy a ver, era un tiro en el azar, era un tiro en la oscuridad, no estaba seguro de encontrar nada. Y voy a ver si encuentro algo que tenga que ver. Y me encontré con un video cortito, pero en el cual están el abogado defensor, el fiscal y el juez, la jueza y la jueza. Los tres en diálogos breves, pero muy pertinentes de lo que estamos discutiendo. O discutiendo, no estamos hablando, conversando. Y hoy subí un comentario mío en audio sobre eso. Yo les pediría que vean el video. Está la función de subtítulos en castellano, ¿no? Se puede poner subtítulos en castellano. Pero que lo escuchen y presten atención de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la jueza en un momento dice, no, pero antes este comportamiento no era tan presente, pero hoy es muy presente. O sea, la jueza apela a un motivo sociológico para desestimar lo que pide el abogado defensor. Porque el abogado defensor claramente es consecuencialista. Dice, no, la pena tiene que ayudar a la rehabilitación. Y este muchacho ha hecho algo en la escuela, tiene algunos méritos. Es muy interesante. Yo les pido que traten de ver ese video con los subtítulos. Yo a ver si lo puedo desgrabar con la función de YouTube que te permite desgrabarlo. En inglés lo desgrabar, ¿no? Pero bueno, voy a ver qué logro. A ver si puedo cargar el documento, porque es muy interesante como caso de aplicación. Estuve viendo como 13, 14 videos hasta llegar a este. Y cuando llegué te dije, esto es lo que necesito. Después de otro. Parece que en Estados Unidos los yanquis son extraordinarios. En Estados Unidos hay un comportamiento social que se llama ciudadanos soberanos, que se declaran fuera de la ley. Entonces le impugnan al juez qué autoridad tiene. Entonces, no puede y tuve que ver varios hasta encontrar. Este no es un caso de eso. Este es un caso típico de un defensor, fiscal, juez, que dicen cosas distintas. Y dura menos de 10 minutos. O sea, lo interesante es que dura poco y están los tres, están las tres partes, ¿no? No sé si habla el diputado, muchacho joven. Pero tuve que ver unos vídeos anteriores de estos, de Sovereign Citizen, se llaman ellos. El nivel de delirio que tienen esta gente es impresionante. Inclusive algunos se niegan a decir el nombre porque dicen que el nombre no es de ellos. Esto es real. Tuve que ver. Yo he padecido de YouTube. Yo escribí un artículo hace unos años publicado en una revista santafesina sobre la teología performática. La teología de la prosperidad. Entonces me tuve que ver como 30 pastores, de estos pastores que son de la teología de la prosperidad. Fue un trabajo no higiénico, diría yo. Y esto de leer la teología tampoco, porque me tuve que ver varios de estos Sovereign Citizen, que están totalmente locos, que tomando. Pero no son los autores, hay multitud. Pero el caso de John Kennedy no es eso, es un caso más normal, y la virtud que tiene es que es cortito y están las tres partes. Entonces, es muy interesante que lo vean, pero que lo vean desde lo que estamos hablando, o sea, que lo vean desde qué hay acá, consecuencialismo, retribucionismo, qué es lo que es, qué está en el fondo. Bueno, entonces, dijimos comportamiento en red. El caso paradigmático serían los delincuentes sexuales. Sería el único caso, en principio, perpetradores intrínsecamente dispuestos
O sea, no el caso de lo que dice Gary Becker, que no, esto tiene una especie de disposición biológica barra neurológica barra psicológica. Y quien determina esto es la ciencia psicológica, o la psiquiatría. Aparentemente eso es así, aparentemente es el único tipo de comportamiento donde la presión no les hace nada, de nada. A mí me acuerdo cuando vi un programa yankee de un psicólogo que entrevistaba a un pederasta que había salido de la cárcel y que le reconocía: yo soy pederasta, a mí me atraen los niños y sé que no debo hacerlo. Y mi vida está tabicada en lo que no debo hacer. Muy interesante el diálogo, porque el que lo entrevistaba era respetuoso, no estaba con el dedito. Era un señor que explicaba: tengo una disposición que no puedo gobernar, y no puedo gobernar, no puedo extenerla, no se puede gobernar, pero no me puedo quitar. Entonces, yo sé que lo debo hacer y no lo hago, pero me pasa esto. Vamos a la segunda clase, noción de red débil o relacional. Si el predicado ser criminal se aplica a una cierta clase de agentes sigma, entonces cada miembro de esta clase tendrá un comportamiento social de rechazo o incumplimiento de las normas promulgadas, que determinan las acciones prohibidas, permitidas débilmente, permitidas fuertemente u obligatorias. La función básica de la justicia criminal es la reducción a mínimos del comportamiento anómico y la corrupción de los factores que causen o produzcan dicha desviación de la normativa imperante. Este es el caso que subyace a lo que llamamos en la reunión anterior, creo, la prevención del delito. Acá la cuestión no son las variables intrínsecas del individuo, neurológicas, psicológicas, psicofisiológicas, no, son variables sociales. Objetivas, no dependen de una norma que las valore, pero son variables sociales. O sea, acá el supuesto del comportamiento es que es causado por estados sociológicos, no por estados internos, neurológicos, psicofisiológicos, como el caso anterior. Entonces aquí no habría una culpabilidad intrínseca, pero sería una idea de red, porque estamos hablando de que la sociedad, en el caso típico es la anomía. La anomía es algo que uno diría, los seres humanos no son anómicos por sí, pero hay estímulos sociales, o lo que se llama presión del vecino, la presión del vecindario, que hacen que una sociedad tenga un grado de autonomía mayor o menor, ¿no? Esto es famoso que se cuenta de algún país fantástico, una Alemania fantasmagórica inventada, de que un señor a las 3 de la mañana para con el semáforo rojo y espera, aunque no haya ningún fantasma. Anda a la matanza, no sale Catán a las 10 de la noche, date el semáforo rojo. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ni loco. Ahí vemos que hay comportamientos que son causados por estados sociales. O sea, que alguien en el segundo cordón industrial, en el segundo cordón del AMBA, no respete las normas de tránsito, no es que tenga como el violador o el pederasta que tiene un factor neurológico, psicológico. No, es simplemente supervivencia. Si me paro, chao. Es como en el Cairo, ¿vieron el tránsito en el Cairo? Hay películas, hay videos, en el Cairo es imposible. O sea, salir de tu casa y sabes que en algún momento del tiempo futuro vas a llegar al destino. ¿Cuándo? Eso no sabe solamente, no sé, ellos no son, como no son trinitarios, no diría Espíritu Santo, lo sabe Alá. La verdad no con nada. No es un error. La cosa es Espíritu Santo, ¿no? Bien. Y vamos a la tercera clase de comportamiento criminal, que es delito. Ya acá es simplemente la norma la que crea así como es la norma la que crea la acción mala o buena, es la norma la que crea el criminal. ¿Se entiende? O sea, la norma dice, esto no se puede hacer. Lo hiciste, sos un criminal. La norma cambió, entonces no criminal, criminal. ¿En qué quedan? ¿Sí? O sea, yo doy el ejemplo de un comportamiento que era muy usual y hoy es casi inexistente, que es fumar. Bueno, parece que en algunos países ya no se ve más gatillo, no sé, ilegal en Inglaterra. Creo que para los menores de cierta edad ya no van a poder fumar nunca, nada. De tabaco, marihuana, sí, las personas. Porque también pasa, eso es un fenómeno interesante.
Lo que no es porque está prohibido pasa a ser socialmente aceptado, pasa a ser disminuido en persecución penal y en algún momento cambia la ley. No en Argentina, Estados Unidos es un caso, es muy interesante Estados Unidos, porque el derecho, recuerden que en Estados Unidos los estados son los que escriben los códigos, pero no la ley federal. Entonces, en Estados Unidos, en varios estados permiten el uso recreativo de la marihuana. ¿Se entiende? No, la medicinal empezó antes, ahora es recreativo. Empezó la medicinal, en algunos estados descubrieron que le podían poner impuestos y necesitaban que se generara dinero, es uso recreativo. Estado demócrata, olvídate Estado republicano. Ahora, si vos salís de un estado a otro con marihuana, vas preso, porque es un delito federal. Entonces, vos podés fumar marihuana dentro del estado que lo permite, pero te agarra la policía saliendo de Oregon y pasando, te estoy inventando, no sé si esta frontera existe. Salís de Oregon, entonces de Kansas, ponele que tenga frontera, en uno está permitido andar, chao, adentro. Entonces ahí hay un problema muy serio, hay una incompatibilidad entre la ley federal, como el Congreso tiene mayoría republicana, olvídate que lo cambien en poco tiempo, y algunos estados donde se permite, en Canadá, en todo Canadá está permitido el uso recreativo de la marihuana. Entonces, cuando vos querés estar en Estados Unidos, no solo no puedes llevar marihuana, no puedes haber fumado marihuana. Porque si el guardia aduanero, eso es un impedimento para que no entre. Esto tiene que ver con esta noción de que la clase de criminales es una clase de delito. Está fijada por la ley. Que es algo que también creo que tiene Raquel Hegeliana, no tengo muy claro esto porque no soy un experto en filosofía hegeliana, pero creo que Hegel dice que la ley es la que hace el mal del bien. Esto es lo que está acá. Y la ley la que dice, bueno, tales acciones son malas, mala prohibida, tales personas, tales agentes son ofensores. Pero porque la ley lo dice. Si cambia la ley, cambia la distribución de las acciones y el reconocimiento de los ofensores. Entonces, hablamos de paradoja de la norma, porque estas son cuestiones que no tienen resolución mecánica. Vas a encontrar argumentos para cada una de las dos líneas, en el caso del Eutifrón, o cada una de las tres clases de ofensores posibles, y argumentos en contra. Y si ustedes quisieran encontrar un método mecánico, bueno, voy a esta máquina OPA, que es la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Chat, todas esas cosas así. O ahora hay una Gemini también, ¿no? No va a resolverlo. Porque esto es una cuestión de criterios morales. Y las máquinas son moralmente opas. No pueden pensar moralmente. Por ahora. Por ahora. Entonces, cuando hablamos de paradoja del castigo, esto es lo que estamos hablando. Básicamente, todo esto surge de los 3 renglones, 4 del Eutifrón, lo que dice Sócrates. Las cosas son virtuosas porque los dioses las quieren, o los dioses las quieren porque son virtuosas. Y Aurogelio dice, bueno, vamos con las dos. Bueno, sí, vamos con las dos, pero ¿dónde está el límite? No tenemos criterio. No tenemos criterio, entonces estamos coexistiendo en una situación que se resuelve de a pedazos, de a fragmentos, pero no hay una resolución general. Como por ejemplo el tema de si en algunos casos puede ser moralmente bueno aplicar la ley retroactivamente o no. No tenés un criterio mecánico que te diga, no, mira, nunca, no, mira, no, bueno. Resulta que hay ciertos delitos que uno diría, no, mira. Yo si podía juzgar al Kaiser Guillermo II, lo juzgaría. Sí, al rey Leopoldo lo juzgaría. Aunque no había ley que prohibiera la violencia alemana en el mundo occidental, en absoluto. Los alemanes fueron muy violentos en Alsacia-Lorena y en otros territorios franceses ocupados y en Bélgica, pero muy violentos, con la población civil, extremadamente violentos. Y el Kaiser apoyó eso, para no hablar de lo que hicieron los alemanes en la actual Namibia. En ese momento, África Suroccidental alemana, colonia alemana, se conoce como el genocidio Ororo, con H. Era una etnia local que, bueno, tuvo algún tema
genocidio doloroso, contemporáneo al rapto de Congo Belga, más o menos, 1907, en la primera década del siglo XX. O sea, acá no tenemos criterios mecánicos. Y cuando no tenemos criterios mecánicos, nos encontramos en situaciones en que una paradoja no se puede resolver en modo definitivo. Un dilema, no puedo elegir uno de los dos cuernos en modo que el otro nunca vuelva a aparecer. Y tengo que convivir con esta suerte de ambigüedad. Esta es la paradoja de la Tierra. ¿Explicado qué fue? Era un tema importante, por eso lo traje, por la menor que me lo pediste vos, me pareció un tema importante, sobre todo el texto platónico y el diálogo género. Son textos clásicos, son textos que tienen 2001, 2000 años y otros 2300 años. Ya los clásicos tenían clara conciencia que acá había un problema. Que acá había un problema. Y no un problema menor, diría, un problema importante. Bien. Bueno, les dije que el próximo jueves no hay reunión. Igual yo les voy a mandar algunas cosas para no se olviden de mí. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? ¿Se entendió? ¿Quedó claro el concepto? Bueno. Y tenemos que terminar en los cuartos, administrativamente. Bien, vamos entonces ahora a la temática. Nosotros dedicamos la segunda y tercera clase a exponer una concepción deontológica que intenta justificar el castigo básicamente de una ética deontológica, de la que vimos como posibles casos la ética estoica, esa es una interpretación mía, la ética kantiana, hay el paradigma, y a un autor inglés, Ross, que es un deontologista que, a diferencia de la ética kantiana, que tiene principios absolutos, Ross reconoce que los principios, que son principios a priori, por eso es deontologista, no es consecuencialista, pero son principios prima facie, o sea, son principios que en principio, son principios que bajo ciertas circunstancias se pueden jerarquizar. O sea, hay varios principios y no es que se aplican siempre en el mismo orden. Depende de las acciones que estamos evaluando, los principios se pueden aplicar de un modo u otro. Por ejemplo, hay un concepto de exculpación del homicidio que es la defensa personal. Entonces, uno puede decir, bueno, hay un principio absoluto de defensa personal, la norma absoluta. Esto es defensa personal. Pero, por otro lado, puede ser que haya una serie de principios, como el derecho a la vida del ofensor, no del ofendido, no de la víctima, del victimario, que sean pertinentes también. Entonces puede haber casos donde la defensa personal no sea tan defensa personal, en donde la defensa personal ya dejó de ser defensa personal y simula serlo, o casos donde la defensa personal directamente se convierte en una agresión neta. Esto, si mis principios son absolutos, categóricos, no lo puedo afirmar. En cambio, con la herramienta, con la teoría de Ross, es perfectamente posible analizar 2 casos o 3 casos de homicidio en situación de defensa que no sean iguales, porque aplico los principios de acuerdo con distinta ponderación de los valores en juego, ¿no? Porque uno dice, lo que pasa es que los periodistas que no saben nada de derecho ni de moral y las víctimas tienen voces sesgadas. Yo respeto mucho la voz de la víctima. Para mí la víctima es sagrada, pero no tiene imperio. O sea, yo respeto a la víctima y me parece que está bien este derecho que intenta darle a la víctima un lugar en el proceso penal, pero no tiene imperio, porque la relación punitiva no es retaliatoria. Ahora vamos a hablar de esto. No puede nunca ser relación retaliatoria. O sea, la víctima tiene derecho a ser escuchada y el daño producido es moralmente relevante en el balance ponderado que el tribunal o el juez tiene que tomar en cuenta.
pero la víctima no puede decidir ni juzgar. Para mí. O sea, respeto a la víctima, pero no tiene imperio. Entiendo que la víctima tiene una voz sesgada, porque su interés es básicamente reparación absoluta. Pero recordemos que en la relación punitiva hay una variable que es el Estado y otra variable que es el funcionario estatal que aplica la ley, el juez, el tribunal, que no son la voz de la víctima, son la voz de la sociedad. Y esto es distinto. ¿No? Es distinto. Entonces, en el caso de la defensa personal, hay casos que no lo mató, sino que lo mató por la espalda. O sea, no era de verdad. ¿Cómo que lo mató? Le pegó un tiro por la espalda. No, lo que pasa es que lo ofendió. Y los derechos a la vida del victimario, porque es interesante, en la concepción liberal hay derechos irrenunciables, como el derecho a la vida. ¿No? Yo no puedo matar a nadie, excepto que mi vida esté, ahí hay una jerarquía ponderada en que mi vida, pero si yo mato a alguien por la espalda, mi vida no está en riesgo, está huyendo. Entonces, esos son los casos en donde hay una especie de clamor popular por la vindicta, por la venganza, y hay una visión técnico-jurídica que no puede tomar el clamor popular como el único insumo. Respeto a la víctima absoluto. Nunca el tribunal tiene que destratar a la víctima. Nunca. Pero la víctima no decide. Y esto es fundamental. Entonces, en ese caso, de este tipo de comportamientos que podríamos llamar genéricamente comportamientos defensivos, uno podría aplicar la teoría de Ross de que se jerarquizan distintos criterios bajo distintos casos. No todos los casos son iguales. A ver, un tipo único, un formato único de comportamiento defensivo. ¿No? Una cosa es la defensa de agresión directa, otra cosa es la defensa poniendo varios y perros salvajes entrenados para atacar gente. No es lo mismo. Yo pongo 3 domos argentinos y los entreno para atacar gente, ya mi defensa se parece, es muy sospechosamente parecida al homicidio. Yo no lo estoy defendiendo, porque yo presupongo que alguien me va a atacar y ver a los perros lo matan. No, me está defendiendo. No, señor, usted no está defendiendo, usted lo mató. Entonces, me parece interesante, la teoría de Ross me parece muy interesante, yo la puse al final de la guía número 2, la teoría de Kant, la teoría la de Ross, de Kant y la estoica. Yo doy una interpretación particular de la teoría estoica, me parece que es ontológica, se puede defender esto, pero es un tema no discutible, o sea, no, está un poquito flojo de papel, pero a mí me gusta ver a los estoicos como de ontología. Hoy creo que salió un caso. Bien sacado. Hoy creo que salió un caso de un policía en La Matanza, un policía de la ciudad, que creo que era, no sé si la madrugada, y lo fueron a robar, pero él ya venía como prevenido, porque como era de madrugada, de noche, solo, caminando, ya es como que iba con la mano puesta en un bolsillo donde tenía el arma, y vinieron con una moto a asaltarlo, y empezó a disparar y la mató, eran 2, mató a la mujer, pero creo que le tiró 12 tiros. No. Entonces, claro, a ella no hay proporcionalidad. Es lo que decíamos por el caso de por la espalda. Sí, es parecido. O sea, es buena tu observación, porque es como el caso de por la espalda. Bien. Tenemos muy poco tiempo, voy a contar simplemente la primera parte de la guía de hoy. En todo caso, como tenemos una clase comodín, que es la octava, no tenemos, es una clase sin contenido, podemos patear algún tema para después, ¿no? Porque, así que no estamos surgidos de correr. Cuando hablamos de problemas en la codificación moral del castigo, hay 2 cuestiones que están en la primera parte de la guía de hoy, que para mí son muy importantes, que es ahí en el medio, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Uno podría decir, bueno,
Si bien la relación punitiva no es idéntica a la relación retaliatoria de venganza, yo puedo transferir la función vindicatoria de la víctima al Estado con las correspondientes modificaciones. Yo podría decir que lo que justifica la relación punitiva, no la retaliatoria, es una función que se sigue de la existencia de retaliación o venganza. Nosotros vimos que en el caso de la llamada lex talionis, cuando uno la interpreta fisiológicamente, la simetría es clara. Ojo por ojo, de hecho los ejemplos habla de eso, ojo por ojo, diente por diente, por diente. El problema ocurre cuando no hay una relación simétrica. Supongamos que alguien, yo el ejemplo que doy, ¿no? Alguien me rompe una cesta de mimbre, ¿no? Una cesta de mimbre que si la tiene que reponer le salen 5.000 pesos. Pero supongamos que yo digo, no, mira, no era una cesta de mimbre, no, estás equivocado, no vale 5.000 pesos. Esto era un portal dimensional con el que yo podía viajar astralmente a Procyon, y esto vale 5 millones de dólares. El ejemplo es ridículo, pero nuevamente, yo cuando doy ejemplos quiero que pensemos en lo que estoy ilustrando, no en el ejemplo. La función del ejemplo es abrir un concepto que no es ridículo y que es muy problemático, que es quién determina cuál sea el monto y lo que va a reparar, o sea, cuál sea el castigo. Porque en el caso del ojo por ojo es claro, la simetría, ojo por ojo, mano por mano, hijo por hijo. Ahora, si resulta que mi cesto de mimbre es un portal dimensional con el que yo viajo astralmente, no físicamente, astralmente a Procyon, ¿estoy delirando o estoy poniendo un castigo excesivo al tipo que me tiene que dar 5 millones de dólares? O sea, la relación de retaliación no introduce ninguna idea de proporcionalidad. Y sobre todo de proporcionalidad absoluta, no proporcionalidad relacional, que esa es más fácil de entender dentro de un sistema de normas codificadas como el código Hammurabi. No puedes agarrar el código de Hammurabi y agarrar las normas, no puedes. Acá se te fue la mano, macho, y cambia esto, porque esto acá no va con Dios, jamás vení. Jamás no va a venir nunca, pero viene un escriba que habla en nombre de jamás. Ahora, cuando hablamos de proporcionalidad absoluta, es decir, era un mínimo de pena y máximo de pena, con independencia real en el medio, y esto queda al arbitrio de la víctima, estamos con un problema grave para la estabilidad social, que era la función que Rico, en el texto de la guía número 1, José Rico sostenía como la función del derecho penal, no la justificación, pero sí la función social, que es garantizar mínimos de estabilidad social y de no belicosidad. O sea, para decirlo de modo más político, reducir la guerra civil o limitar la guerra civil. Entendiendo como guerra civil el episodio de los Montesco y Capuleto, que si bien es una guerra civil que si uno lee la obra de Shakespeare, no es una guerra civil, pero tiene muchos contenidos de guerra civil, porque resulta que los habitantes de Venecia de alguna manera se referencian, o a los Montesco o a los Capuleto, con lo cual ese conflicto entre dos familias, de alguna manera en la sociedad estamental véneta, involucraba a toda la sociedad, con lo cual una vindicta indiscriminada y transgeneracional no tarda en generar guerra civil. Entonces, es correcto lo que dice Rico, ¿no? Cuando dice, bueno, la función, no la justificación, es evitar el conflicto o la guerra civil. La estabilidad, la desestabilización social o la guerra civil. Entonces, si nosotros ponemos en la víctima o en una voz, o sea, el Estado toma la función de la víctima, estamos en problemas serios, porque se rompe la proporcionalidad absoluta, que creo que era cardinal, no sé, la ordinaria era relativa, era cardinal, eso lo hizo un jurista que está citado en una guía anterior, así, remito en la historia del día anterior, no me acuerdo quién era,
Pero está, me acuerdo que lo copié y lo puse. Entonces acá nos encontramos un problema. ¿Por qué la relación punitiva nunca es retaliatoria? Porque está en cualquier idea de retaliación, privada o pública, está el problema de la posible arbitrariedad en la fijación de los castigos. Queda abierta la puerta a un exceso. Entonces, los castigos nunca pueden fijarse en criterios retaliatorios. Vamos al segundo problema general que tiene la cuestión, antes de entrar en los debates, que hoy ya no vamos a tener tiempo, entre los retribucionistas y los consecucionistas, argumentos específicos. Pero antes de entrar en eso, hay un tema que tiene un lema latino, que, no lo voy a leer, si está en la página, está en la página, Nemo tenetur ad impossibilum. Siempre es lindo los lemas latinos porque uno parece sabio. Y la traducción de esto es así, dice, nadie está obligado a hacer cosas imposibles. El autor el filósofo que puso todo esto sobre la mesa es Kant. Ahora voy a leer dos fragmentos de Kant. Aunque alguna vez yo encontré en Hobbes un enunciado similar. Pero les juro que ayer traté de recuperarlo y no pude llegar a donde lo encontré y lo cité en un artículo mío. Como tampoco sé qué artículo era, en un trabajo, una guía de clase, que no tengo ni idea cuál era. Pero les juro que esto está en Hobbes. Pero bueno, estudiar en esta campo que encontré acá. Dice Kant, esto está en la página 3 de la guía de la clase de hoy. Dice Kant. Porque si la ley moral nos ordena ser mejores seres humanos ahora, inevitablemente se deduce que debemos ser capaces de ser mejores seres humanos. Esto es un fragmento del texto La religión dentro de los límites de la mera razón. Y vamos a la segunda formulación kantiana de este principio general, que es el principio obligatorio X, entonces posible X. En lógica modal deóntica, si X es obligatorio, entonces debe ser posible de realizar. Dice Kant, el acto al que se aplica el deber tiene que ser realmente posible bajo condiciones naturales. Esto es de la crítica de la razón pura. La clave de este segundo enunciado es el concepto de condiciones naturales. Porque acá se abre otro problema muy serio, que es cómo el legislador crea normas bajo el supuesto de que sea posible omitir las acciones que impide que sean omitidas. Claro, hay ejemplos tontos, fáciles. Nadie puede ser obligado a respirar bajo el agua una hora. Sería matarme. No puede ser, usted está obligado, usted no puede omitir estar una hora bajo el agua. No. Pero estos no son los casos a los que piensa Kant. Y no son los casos a los que se aplica este principio. Por eso Kant dice condiciones naturales. Supongamos que el legislador cambia la ley fiscal y eleva una alícuota de un impuesto al comercio. Y entonces toda la maquinaria punitiva del Estado va a cobrar eso y castigar a quienes no paguen, quienes omitan el pago de impuestos. Supongamos que el economista dice, un momento, esta alícuota es expropiatoria, porque cambia las condiciones de rentabilidad de esta actividad comercial. O sea, se aplicarían las condiciones naturales, en este caso económicas, que Kant dice, no. Ahora, supongamos que el legislador dice, le contesta al economista, le dice, no, lo que usted llama costo, yo lo llamo ganancia. Entonces, para mí está alcanzado por la alícuota más alta, para usted no. Es decir, se abre la discusión sobre lo que sean las condiciones naturales. Entonces, no hay un criterio intuitivo de que sean condiciones naturales. Pues este segundo enunciado de Kant es mucho más potente que el primero, ¿no? Este de la crítica de la pura. Creo que el de Hobbes era parecido a este, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para recuperar el enunciado hobbesiano
pero ahora no lo tengo presente, no me acuerdo. Sé que lo encontré, incluso creo que lo traduje en inglés. Bien, entonces, cuando el legislador crea una norma, mala prohibita, o sea, es la norma la que crea la sanción, es la norma la que crea la clase de dicto de criminales, no de red, de dicto. O sea, son criminales porque la norma dice que son criminales. No omitieron lo que debieron omitir. Después no me interesa si hay causas psicológicas, neurológicas o sociológicas. Eso no me importa. Pero resulta que ahora se abre el problema de ¿no estaré yo castigando por acciones imposibles? ¿O no? Entonces, el tema es ¿quién determina las condiciones naturales? Por ejemplo, en una sociedad esclavista, ¿se puede ordenar que el esclavo no intente huir? ¿Es la esclavitud una condición natural? Cosa que si el esclavo intenta huir es castigado. ¿O la esclavitud es un delito, la esclavitud, y el intento de huir del esclavo es simplemente un acto de defensa personal? Esta cuestión del principio obligatorio X implica posible X aplicado a la ley, al derecho, al legislador, sobre todo estoy pensando en el legislador, más que en el juez, porque el juez aplica la ley. El juez tiene muchas competencias y mentimos si decimos que el juez solo aplica la ley. De hecho, los jueces crean ley, porque los sesgos de interpretación y las sesiones plenarias de todas las cámaras tienen efectos de decir al legislador, mira, yo voy por acá. Hay un caso muy lindo en la Argentina, que es el derecho de amparo. El derecho de amparo es creado por la Corte Suprema, no es creado por el legislador. Luego se incorpora a la Constitución 94, pero es creado por la Corte Suprema. Si les interesa eso, pueden leer un artículo mío que está en Umbrales Filosóficos sobre, ¿cómo se llama el artículo? Sobre medicina, sobre derecho a la salud. Léanlo porque trabajé mucho y ahí cito el fallo y el nombre del fallo de la Corte Suprema, creo que en el año 58, 59, es bastante viejo, en donde se crea el derecho de amparo. Lo crea la Corte, no lo crea el legislador. Es el ejemplo más interesante. Hay otros. El derecho de divorcio lo crea la Corte, no lo crea el legislador. Después el legislador cambia la ley. Pero lo crea la Corte en la época de Alfonsín. Cuando Severo Caballero era presidente de la Corte, y después resulta que se casó. Es muy curioso, muy linda la historia, muy linda. O sea, no es cierto que los jueces no creen ley, no crean ley, pero primariamente no crean. No es cierto que no la crean, eso es un tema apasionante, pero el tema de otro seminario. Pero el legislador tiene que decidir si algo es posible o no. Y muchas veces, si recordamos lo que dijimos hace un rato sobre las condiciones de creación del derecho, en las comisiones, con discusiones, negociaciones, a veces se pasa por alto que algo sea posible o no. Entonces se hacen normas que imponen omisiones obligatorias y castigos cuando no se pueden omitir esas cosas. El derecho fiscal es un buen ejemplo de cosas que según los economistas no se pueden cumplir. O sea que uno está obligado a hacer evasor fiscal porque si no se suicida económicamente. Esto es real, hay algunas actividades donde si vos haces los números es así. Pero claro, acá hay un problema que es este principio metajurídico, diría yo, que lo que es obligatorio tiene que ser posible, como dice Kant, bajo condiciones naturales. El problema es, ¿quién determina cuáles sean en las circunstancias en donde algo es una condición natural? Entonces, tengo razones morales para exigir que alguien omita algo porque yo le digo que lo omita cuando no lo puede hacer, cuando no hay ninguna condición natural, cuando lo que yo llamo condiciones naturales es simplemente una creencia mía subjetiva o mala información. Acá nos encontramos con problemas muy importantes. Este principio es muy importante, es central para la producción del derecho. Incluso el juez puede decir que no puedo calcularlo porque lo que hizo el señor, que la ley no se puede aplicar. También los jueces tienen esa capacidad. El juez tiene mucha autonomía. No es que el juez no es una máquina que aplica la ley mecánicamente. Por eso, esto de que se puedan reemplazar los jueces con algoritmos, no, muchachos. Porque el juez tiene una tarea creativa
a veces se encuentran situaciones muy complejas que no entran en el módulo de lo que dice el código y él tiene que crear la aplicación. ¿Se entiende? O sea, no es que es un aplicador mecánico. Sobre todo los jueces de la tradición estadounidense. Los europeos, bueno, somos diferentes, ¿no? Es otra cosa. Los jueces europeos son muy distintos a los nuestros. Pero los jueces son jueces con el modelo norteamericano, con un gran poder interpretativo, de control constitucional, de creación de derecho, bueno, creación medio, no digo floja de papel, pero medio de coté, medio de costado. Pero sí. La Corte nuestra sigue el modelo americano. La Constitución dice lo que la Corte dice que dice, con lo cual la Constitución dice lo que cualquier. Y aparte es algo muy curioso, como cambian la composición de las Cortes en el tiempo, puede ser que una Corte diga algo. Eso pasó con la adopción del aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos, el aborto era inconstitucional, luego, en un fallo de la década del 70, es un derecho constitucional. En esta composición de la Corte de ahora, dejó de ser un derecho constitucional. Entonces, los estados republicanos empezaron sistemáticamente a prohibirlo y punirlo. Y en algunos estados ha habido referendos internos, o sea, referendos sobre el tema de la legislación. Y incluso en algún estado republicano, el referendo no salió en línea con lo que el gobernador y la mayoría de la Cámara estadual quería. Todo un tema. No vamos a hablar de eso porque nos llama para otro cuestión. Bien. Entonces, siendo ya la menos cuarto, faltando minutos, terminamos la clase de hoy porque estoy obligado a entrar ya a las 10. Espero haber sido claro, espero haber tomado tu preocupación, que era importante, y mi memoria no recordaba nada, sé que no me acordaba de MJ. Cuando ahora les diga, sí, esto es el tema, como es un tema importante, preferí dedicar parte de la reunión de hoy a exponerlo. Y están ahí las dos citas, la de Platón y la de Aurelio, de Noches Áticas, que muestran que este es un problema muy antiguo, no es un problema de ahora. Esa tiene 2000 y pico de años. Y es una paradoja porque no tengo un criterio mecánico que lo resuelva. Bueno, les pido que vean el videito no es el juicio, no es la sentencia, pero es muy lindo porque en pocos minutos hablan los tres. Habla el fiscal, habla el defensor y la jueza. Y los tres dicen cosas interesantes para lo que a nosotros nos interesa. Listo. Gracias. Es interesante el tema. A mí me interesa este tema. Es un tema fascinante. Es infinito. Aparte es infinito, ¿no? Pero aparte, a mí me gusta defender que los temas de filosofía moral son temas apasionantes. Apasionantes. Y que hay mucha filosofía para hacer. Sobre todo estos chicos que están ahí jóvenes, que van a tener carrera en el futuro y que están viendo caminos por donde puedan dar su vida académica o profesional, en caso de ser abogados, o que vayan a entrar a la magistratura. ¿No? No, para nada. No. ¿Qué? Yo soy de letras. Claro, bueno, en agosto vamos a tener un seminario, están todos invitados, sobre figuras del mal en la obra de Joseph Conrad. Bueno. 5 novelas de Conrad. Lord Jim, Victoria, Bajo la mirada del occidente. ¿Qué? ¿El seguimiento? No, ya decidí. No me pongas más bola porque no. No, ya. Entonces, pasa que están en Canon que se vende muy poco, muy poca gente que muy poco. Y la única que se vende es Corazón de la Tiniebla, que tiene la película Apocalipsis Now, que está basado en esa película. Bueno, que tengan mañana, yo siempre, a mí me gusta decir que el día, no es el día del trabajo, el día del trabajador, en donde se conmemora el asesinato ilegal, la matanza judicial de 8 sindicalistas estadounidenses que luchaban por las 8 horas. No me gusta hablar del día del trabajo como una entidad abstracta, me gusta hacer la referencia al caso real de los 8 de Chicago. Pero bueno, sí, también es una fiesta de trabajo. Así que tengan mañana el mejor día posible y nos vemos dentro de 14 días. Igual yo voy a escribir les mando recordadores que estoy vivo. De mí fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Muchas gracias.
Si pasa por abajo, dígale al vedette que ya estoy, Y ya, ya sí, estoy voy a llegando. tirar ese papelito que dejé yo acá Estoy llegando y llegando. sin querer.